Muchas gracias por la invitación eh, a esta sesión que inicialmente estaba pensada para que fuese presencial, pero por la tecnología siempre nos ayuda a poder conectarnos y estar presentes, a pesar de forma remota, ¿no? Agradecer al Colegio de Abogados de Costa Rica por la invitación para tratar un tema que me parece muy interesante, ¿no? De hecho, les cuento como anécdota que mientras estaba haciendo la presentación, de pronto estaba acá en la oficina con el equipo de abogados y todos se iban yendo, yo me iba quedando solo y entonces me dicen que cómo no iba a ir a ver el partido de Perú porque es el último partido antes del Mundial, ¿no? Entonces yo alegué mi derecho al olvido oportunamente porque justo tenía que tratar este tema hoy. Así que es un tema interesante, riquísimo, porque, y sobre todo controvertido, ¿no? Por las razones que les voy a comentar ahora. Entonces, quisiera yo empezar a contarlo sobre la base de una experiencia personal, ¿no? Cuando era pequeño, y esto me remonto a los años 90, lo peor que hubiera podido pasarme era invitar a un amigo a mi casa y de pronto, en medio del juego y de la diversión, que mis padres saquen el álbum de fotos de mi infancia y eso desencadenara pues una serie de burlas por parte de mis amigos, porque uno siempre tiene las fotos cuando uno era chico y son las que normalmente no quisiera que nadie vea, ¿no? Quizás probablemente eso habría sido considerado un bullying extremo en estos tiempos, pero lo cierto es que en un mundo digital en el que estamos ahora ya no es necesario que eso ocurra, ¿no? Toda nuestra actividad ya no funciona necesariamente en un espacio físico, sino más bien en un mundo digital donde lo que hacemos no son nuestros padres quienes enseñarían nuestras fotos, sino nosotros mismos que estamos colgando permanentemente nuestra vida, minuto a minuto, segundo a segundo, en plataformas digitales que no necesariamente son espacios públicos, sino espacios cerrados que se sujetan a ciertos términos y condiciones y políticas de privacidad y reglas específicas, ¿no? Todo esto va generando lo que se llama y se conoce como una huella digital que nos va a acompañar durante buena parte de nuestra vida. Y además abre una serie de un abanico de muchas preguntas, ¿no? En toda esta huella digital que vamos creando, ¿tenemos algún derecho, por ejemplo, a borrar lo que no nos gusta, lo que nos incomoda, lo que nos fastidia de Internet? La red puede técnicamente olvidar, podemos borrar nuestro pasado y pasar a un estado de amnesia colectiva en el que decidamos qué cosa es lo que se queda y qué cosa es lo que no se queda en la red. ¿Qué sucede si se trata de información de interés público o información asociada a personas públicas, ¿no? Y es ahí donde entra esta discusión del famoso derecho al olvido. Pero antes de seguir discutiendo sobre el tema, me gustaría un poco definir lo que se pueda definir del derecho al olvido, ¿no? Porque es un tema, como les digo, bastante controvertido y en evolución. Para esto me gustaría hacer referencia al caso ícono que da origen a esta categoría, que es el famoso caso Costeja, que se da en España. El caso se remonta al año 98, cuando el diario La Vanguardia insertó 2 anuncios de una subasta de inmuebles relacionada con un embargo por deudas a la Seguridad Social. Y este anuncio, que posteriormente fue colgado en la versión online del diario La Vanguardia, se mencionaba el nombre del señor Mario Costeja como propietario de estos inmuebles. En el año 2009, el señor Costeja contactó a la editorial del periódico para quejarse porque él decía que cuando él incluía su nombre y su apellido en el buscador, aparecían estos 2 anuncios como referencia a su nombre, ¿no? Y a pesar de que este tema era un tema que ya había sido solucionado y resuelto desde hace años. La editorial del diario dijo que no procedía a la eliminación de estos datos porque el anuncio se había colocado en función a un requerimiento de una autoridad española, y lo que le dijo es al usuario, al señor Costeja, es diríjase hacia Google, que es el buscador, para que elimine estas referencias a su nombre, ¿no? Ahí es donde se inicia el caso, porque lo que hace el señor Costeja es, luego de dirigirse a Google, recurre también a la Autoridad Española de Protección de Datos Personales, quien finalmente, digamos, toma el caso y solicita el retiro del índice de los resultados y la imposibilidad de que se acceda a estos resultados a futuro, ¿no? Esta decisión es cuestionada por Google ante la Audiencia Nacional Española y llega finalmente a la Audiencia Nacional Española, eleva este caso ante el Tribunal de Justicia consultándole 3 cosas fundamentalmente, ¿no? Si los buscadores realizan o no tratamiento de datos, los buscadores de Internet, como Google, si las filiales españolas de los buscadores llevan a cabo un tratamiento de datos como consecuencia de sus actividades,
Y 3, si el interesado, es decir, el señor Costeja, puede dirigirse contra el buscador para impedir la indexación de la información que está asociada a su nombre, ¿no? Aunque se trate de una información que haya sido publicada por terceros, como en este caso el diario La Vanguardia. Las 3 conclusiones más relevantes de esta sentencia son las siguientes, ¿no? El tribunal sostiene que Google es responsable del tratamiento de datos de carácter personal y se concluye que la actividad de un motor de búsqueda debe calificarse como un tratamiento de datos personales, ¿no? Y que de ese tratamiento es responsable el buscador, ¿no? Esto de manera muy independiente del papel que tenga el sitio web, en este caso el diario La Vanguardia, ¿no? Y esto es un tema muy interesante porque en la mayoría de normas de la región, incluyendo la peruana, la definición de tratamiento de datos personales es tan amplia que efectivamente podría extenderse a cualquier tipo de cruce o mecanismo de enlace entre información con un nombre, con un individuo específico, ¿no? La segunda pregunta, que está relacionada con la aplicación de la ley española, el Tribunal de Justicia Europeo sostiene que efectivamente la norma española debe aplicarse. Entonces, en conclusión, lo que sostiene. Y la tercera pregunta es decir, si es que la persona, el señor Costeja, podría dirigirse para impedir la indexación de su información en los resultados de búsqueda. Ahí es donde nace esta noción de derecho al olvido, ¿no? La principal novedad de esta sentencia es que bajo la legislación de protección de datos personales se admite la posibilidad de eliminar del motor de búsqueda información que contenga datos personales, aunque dicha información sea veraz, ilícita y no se elimine de la web de origen, es decir, en este caso, el diario La Vanguardia. En ese caso, lo que se hace es que se tiene que establecer una ponderación para saber si es que esta información responde al interés público o hay alguna influencia en el tipo, en el papel que cumple esta persona en la sociedad, es decir, si es una persona pública o no es una persona pública. Entonces, esto es, digamos, en síntesis lo que establece este caso. O sea, este es el primer caso en el que se empieza a hablar de derecho al olvido, ¿no? De acuerdo a especialistas españoles, esta resolución no es pacífica y ha traído mucha controversia porque trae algunos problemas, ¿no? De acuerdo a lo establecido por el Tribunal de Justicia Europeo, los motores de búsqueda no deben tener la misma protección que los medios de comunicación. La sentencia distingue entre el régimen jurídico aplicable cuando existe una finalidad periodística y el aplicable a la actividad de los motores de búsqueda, que es básicamente indexar resultados que alguien ingresa, ¿no? Entonces, algunos críticos sostienen que se puede llegar a la paradoja de que el derecho de oposición o cancelación se puede exigir frente al motor de búsqueda, pero no frente al periódico que publica la noticia que indexa Google, ¿no? Entonces, acá hay un primer punto a tomar en cuenta. Por otro lado, el derecho al olvido también que nace de la protección de datos personales, tiene que ser ponderado como otro tipo de derechos, como el derecho a la información o a la libertad de expresión. Es otro punto importante. Y un tercer punto que yo creo que es una de las principales conclusiones, irónicamente, de este caso, es que el señor Costeja finalmente nunca pudo ser olvidado, ¿no? Porque logró precisamente lo que no quería, y es que un peruano en este momento esté compartiendo los detalles de su caso con una ilustre audiencia de profesionales costarricenses a través del Internet. Es decir, eso es lo irónico de este caso, que finalmente todos hablamos del caso Costeja, que era justamente lo que él no quería, ¿no? Él no quería que se enteren de toda esta situación. Entonces, este caso de derecho al olvido, del denominado derecho al olvido, el concepto de derecho al olvido se construye a raíz de este caso. Antes de esto, no aparecía regulado en ninguna norma que tenga conocimiento como un derecho específico, sino lo que ocurría es que se argumentaba el derecho de oposición o de cancelación que dan las normas de datos personales para eliminar información de un tratamiento no autorizado, ¿no? Esto ya es distinto ahora a partir de la entrada en vigencia del Reglamento Europeo de Datos Personales. Ya en esta norma que entró en vigencia el 25 de mayo, es decir, hace pocos días, ya está regulada expresamente como un derecho de eliminación de información. Entonces ahí hay un tema que le agrega una variante interesante. Ahora quiero contarles un segundo caso, que es el caso colombiano. En Colombia, a raíz de este caso Costeja, se empezaron a replicar algunas situaciones similares en otros países, incluyendo Latinoamérica, y en el caso, y se da el caso, un caso que llega a la Corte Constitucional colombiana. Y los hechos del caso se remontan al año 2000, cuando una ciudadana de nombre Gloria, en este caso sí es un nombre ficticio, no como el caso Costeja, que es el caso del nombre real de la persona, apareció en una nota del periódico El Tiempo indicando que ella fue arrestada junto con otras personas por un delito de trata de personas, ¿no? Si bien se inició una acción penal, esta acción penal prescribió,
y 10 años después Gloria solicita a la justicia colombiana que ordenara al diario El Tiempo y al motor de búsqueda eliminar la noticia, sosteniendo que esto afectaba su derecho a la honra, al buen nombre y a la intimidad, ya que estaba siendo difundida por Internet, ¿no? La decisión de la Corte Constitucional fue que los medios de comunicación tienen el deber de actualizar las notas periodísticas sobre casos penales hasta que estos casos estén resueltos, ¿no? Pero por otro lado, no ordenó que se elimine la información, sino que se actualice, ¿no? Y lo que se dijo es que, en todo caso, en este caso el diario El Tiempo, además de mencionar la inocencia de la demandante, debería utilizar herramientas tecnológicas para dificultar el acceso público a la nota. Y acá es un tema interesante, ¿no? Porque no ordena el retiro de la información, sino que dice, ok, si es que esto no se ha resuelto aún, pues hay mecanismos como el famoso robots.txt o metatags que uno puede incluir en la noticia para que los buscadores no la logren indexar, ¿no? O sea más difícil el acceso público a la nota. Lo cual además trae también una serie de complicaciones desde el punto de vista de libertades informativas, pero recurre a un mecanismo que es menos extremo que el caso Posteja, que es retiro del resultado del buscador, ¿no? Entonces acá es un caso con una variante interesante porque no se ordena la eliminación de la información, sino más bien la actualización y limitar el acceso público de la nota a través de medidas tecnológicas, ¿no? Según la Fundación Carisma, que participó, es una organización de derechos digitales en Colombia que participó en este caso activamente, este es un caso interesante porque reconoce además, hace una ponderación entre el principio de neutralidad de la red, es decir, que todos tengan la misma posibilidad de expresarse en Internet, y lo alinea con el derecho de libertad de expresión que está reconocido a nivel constitucional, ¿no? Pero también trae a la mesa un tema interesante, y es cuál es la responsabilidad que tienen los intermediarios, en este caso los buscadores de Internet, sobre la información que fluye a través de la red, ¿no? Entonces, una de las cosas que se puede generar si es que se empieza a proliferar esta doctrina del derecho al olvido y se traslada a otros ámbitos como el periodístico, es que se va a empezar a convertir a estos intermediarios como los buscadores en censores privados, ¿no? Es decir, que va a ser el buscador y no necesariamente una corte quien decida qué cosa es lo que se queda en la red o lo que se tiene que eliminar, ¿no? Entonces, eso trae también unas complicaciones adicionales que les voy a comentar luego. Este es el caso colombiano, ¿no? Y el caso peruano, que es el que digamos, me ha tocado observar y seguir de cerca. Yo no he llevado este caso, pero sí lo he mirado y lo he observado bastante porque ha sido de pública difusión. Es que Perú también dijo, queremos tener nuestro caso Posteja también, ¿no? Queremos tener nuestro derecho al olvido. Entonces, bueno, apareció en el año 2009 un ciudadano peruano que fue acusado públicamente de haber cometido delitos contra el pudor, específicamente pedofilia, y bajo los mismos hechos o hechos muy similares al caso colombiano. En el caso español solicitó la eliminación de la información de una serie de portales, incluyendo algunos portales donde se hacía la denuncia pública de esta situación. Es cierto que el caso ya se había archivado, pero también había sido un hecho que no estaba siendo reportado ni siquiera, no solamente, digamos, en medios de comunicación periodísticos, sino también en blogs de personas que hacían la denuncia pública, ¿no? El caso siguió los mismos criterios que el caso Posteja y actualmente entiendo que se está siendo cuestionado en la vía judicial aún, pero también esto genera una ola de casos en el Perú que todavía no se han resuelto, pero que siguen la misma lógica de eliminar la información y los resultados de búsqueda de Google, ¿no? En este caso. Es más, el caso ha ido mucho más allá y hay incluso un portal peruano conocido localmente que se llama Ojo Público, que hace lo que se denomina periodismo de datos, y lo que está haciendo, y lo que ya ha tenido muchos problemas porque cuando ha iniciado investigaciones en la cual ha analizado incluso desbalances patrimoniales por parte de magistrados peruanos, ellos han utilizado la ley de datos personales para sostener que su ingreso económico es un dato personal, además considerado sensible bajo la ley peruana, y por lo tanto intentar bloquear ese tipo de investigaciones periodísticas de un tema de interés público, ¿no? Entonces, estos casos en el Perú han llevado incluso a una modificación de la ley de datos personales, que ha tenido que incluir en su última modificación del año pasado una excepción adicional a la exigencia del consentimiento para el tratamiento de datos personales. Es decir, que no se va a exigir el consentimiento cuando el tratamiento se realice en ejercicio constitucionalmente válido del derecho fundamental a la libertad de información. Expresamente lo dice la norma peruana. Es algo que quizás
no tenía que haber sido puesto en la norma porque ya existe un derecho constitucionalmente reconocido, pero ha sido necesario ante la creciente, el creciente aumento de casos que estaban proliferando utilizando la ley de datos personales para poder eliminar información incómoda, ¿no? Y esto me lleva a una reflexión sobre cuál ha sido el resultado en este tiempo desde que se resolvió el caso Costeja. Esto llevó a que Google como buscador tenga que implementar un sistema, incluso se convocó a una serie de expertos para hacer un análisis de cómo iba a tener que ser hacia adelante la política de retiro y de desindexación de información. Y en un informe que ha sido publicado a inicios de este año, se ha sacado el último reporte de transparencia de Google que detecta que en Europa, en el territorio europeo, porque esta resolución del caso Costeja se aplicaba en territorio europeo, han habido pedidos de hasta 2.4 millones de links que han tenido que ser retirados, ¿no? El 43% de estos links han sido retirados por orden, digamos, por orden de este caso Costeja. Y lo interesante en el reporte es quiénes hacen estos pedidos, ¿no? Y uno cuando analiza la información llega a la conclusión que quienes casi la mitad de pedidos provienen de personas públicas y de políticos o oficiales de gobierno, funcionarios de gobierno que no quieren o les incomoda que haya información colocada en Internet referida a ellos, ¿no? En lo personal me ha tocado a mí en más de una oportunidad tratar este tipo de casos donde, utilizándose las normas de datos personales, políticos lo que hacen es se dirigen directamente a los diarios, a las versiones online de periódicos y diarios peruanos para solicitar, y claro, buscan su nombre en el buscador interno del diario y salen una serie de videos, de reportajes de distinta índole, obviamente fiscalizando su labor, ¿no? Y ellos solicitan la eliminación de todos esos videos porque consideran que se está atentando contra su derecho a la protección de datos personales, cuando entiendo que la norma de datos personales no tiene esa orientación o esa función, ¿no? Y es acá donde me parecen muy relevantes las observaciones que hace Catalina Botero, la ex relatora de libertad de expresión de la OEA, ¿no? Cuando ella más de una oportunidad se ha expresado sobre el derecho al olvido, ella se manifiesta en contra de esta tendencia, porque lo que ella sostiene es que quizás este tema pudo haber funcionado y puede ser interesante pues que se haya aplicado en el caso de una persona que tenía deudas como el señor Costeja y que luego permanecieron y tenían que ser eliminadas, pero cuando esta tendencia se traslada al campo periodístico, al campo de la información, y de este principio del libre flujo de información que permite Internet, el tema se puede convertir en una cosa, en un arma de doble filo muy sensible para las democracias en general, ¿no? Entonces ella sostiene que es una categoría muy ambigua que promueve la censura de la información que el público tiene derecho a conocer. Además sostiene que el derecho al olvido puede amparar, por ejemplo, que personas que hayan sido condenadas por crímenes gravísimos desaparezcan con todo su historial de Internet, o que políticos que hayan sido condenados por corrupción apaguen toda su historial de Internet. Y no hay muchos límites para eso, ¿no? Sobre todo porque también hay reconocidos a nivel constitucional y sobre todo en Latinoamérica, a raíz de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, una serie de derechos como el derecho a la información, a la memoria colectiva, al conocimiento, que no pueden dejarse de lado, ¿no? El derecho político, por ejemplo, de conocer a las personas que están postulando una presidencia en un país o a un puesto, a una candidatura, a una posición de gobierno, ¿no? Y esto también puede terminar afectando a la arquitectura propia del Internet y al principio del libre flujo de información. O sea, Internet lo que ha permitido es justamente el acceso masivo a cantidades de información. Y sí, ciertamente pueden darse situaciones en las que se cometan, digamos, excesos, pero lo importante es preservar siempre el acceso a la información, sobre todo si estamos frente a la información de interés público. Y lo que creo, y coincido en ese sentido con estas expresiones de Catalina Botero, que es necesario establecer ciertos límites, porque lo que ha venido ocurriendo con el denominado derecho al olvido es que ha estado yendo hacia espacios donde quizás no fue pensado inicialmente, ¿no? Y hay que poner algún tipo de tope, porque creo que esto sí puede afectar mucho a la libertad de expresión, a la estabilidad democrática, sobre todo en un continente latinoamericano donde nuestras democracias no precisamente son las más sólidas y donde la inestabilidad muchas veces es la regla. Creemos que es importante pues que esto se
se repiense, ¿no? En el caso peruano, como les digo, hay jurisprudencia muy contradictoria que está en camino a ser publicada, y ha creado pues una ola de casos donde se está nuevamente utilizando la ley de datos personales para ocultar información, y para cerrar el acceso a ella cuando no corresponde, ¿no? Entonces, creo que estas ideas iniciales me gustaría dejarlas planteadas, para luego continuar con la discusión más adelante, pero creo que ayuda un poco también a ponerle el contexto al tema del derecho al olvido, ¿no? Espero que esta información haya sido útil y bueno, quedo a disposición para seguir conversándolo con el resto del panel. Muchas gracias.